Quería comenzar, antes de centrarme en la proposición que hoy traemos a este pleno, quería empezar condenando los ataques que ha sufrido el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en concreto las instalaciones destinadas a la lucha contra las violencias machistas, el punto de encuentro familiar, la Casa de Igualdad, la Casa de Encuentros de la Mujer, que conforme al titular que recabo de un periódico de ámbito estatal han aparecido esta mañana rotulados con esvásticas, expresiones como feminazis, viva Vox o la violencia no tiene género. Quien siembra odio suele recoger tempestades y el a por ellos del domingo ya vemos que es un claro a por ellas. Les pido disculpas, en segundo lugar, por la rectificación que me da pie, en realidad, a iniciar mi intervención, porque Gijón es un municipio que tiene y ha tenido históricamente un fuerte desarrollo de las políticas públicas de igualdad y en la lucha específica contra las violencias machistas, algo que creemos desde Podemos Equo que se debe, sin duda, al empuje del movimiento feminista y a la voluntad política de la ciudad. Rectifiqué un punto de acuerdo porque lo que pedía ya se da en la ciudad desde hace unos meses, por lo tanto, a ese empuje del movimiento feminista nos debemos y se lo agradecemos. Traemos esta proposición con la idea de sumar a esas políticas que ya se realizan y la traemos en este mes de noviembre porque es el mes en el que se celebra, el día 25, el Día Internacional de Lucha contra las Violencias Machistas en conmemoración del asesinato de las 3 hermanas Mirabal durante la dictadura de Leónidas Trujillo. En esta proposición nos centramos en 3 aspectos. No les voy a leer el desarrollo, la exposición de motivos, que hace un repaso legislativo de los avances que hemos tenido en este país, desde el Congreso hasta el ámbito municipal, que recientemente ha recuperado sus competencias. Y sí les voy a señalar que lo que solicitamos se divide en realidad en 3 frentes de actuación que nos parecen relevantes. El primero es la evaluación de los mecanismos que tenemos de diagnóstico y de actuación. No porque dudemos de ellos, sino porque nos parece que eso, como elemental método científico, es importante, ¿no? Si su diagnóstico arroja que hay que afinarlos, pues sería importante que lo lleváramos a cabo. Por otro lado, pedimos el desarrollo de un impulso claro educativo que luche contra esta constante vulneración de los derechos humanos y contra el fomento de políticas de odio entre la población joven. A todas y a todos nos escandalizan los datos de machismo, de LGTBI-fobia que arrojan las encuestas que se centran en la población juvenil y, bueno, dentro de las competencias municipales, que no son muy amplias en materia educativa, sí creemos que se puede hacer bastante más y, en concreto, que se puede hacer bastante más desarrollando plenamente protocolos para atender a las menores víctimas de violencia machista, niñas y niños, que, aunque ya estaban previstos en la Ley 1/2004, no ha sido hasta que se ha desarrollado legislación relacionada con el dictamen del Pacto de Estado que se les ha reconocido plenamente el Estatuto de Víctimas. Y, finalmente, nos centramos en 2 acciones muy concretas que tienen que ver más con el ámbito de la prevención de las violencias sexuales, de las agresiones, que son esas paradas de autobús libres o paradas antiacoso y darle un impulso al punto lila. Como ha leído el señor secretario y nos consta, hemos preguntado por las paradas de autobús. Sabemos que no es competencia por completo del Ayuntamiento lo que tiene que ver con la zona rural, que es una competencia estatal, que de hecho la señora alcaldesa lo ha llevado a la Federación Española de Municipios y Provincias. Aún así, pedimos que esto, siempre respetando los derechos laborales de Entusa, que en este grupo municipal nos preocupan mucho y sus trabajadores ya están diciendo las carencias que tienen, esta medida se pueda poner en marcha a la mayor brevedad posible. Asimismo, ese punto lila que se inauguró en verano, queremos que no sea un amor de verano. Nos parece que sería importante que fuera algo que acompañe al ocio nocturno de una manera regular, de una manera coherente y que sea algo de referencia que también involucre a los locales de ocio de la ciudad, pues creemos que en la lucha contra estas violencias machistas, en sus diversas expresiones, toda la ciudad debería implicarse. Finalmente, me gustaría señalar, y enlazo con el arranque, ¿no?, de mi intervención, condenando esas agresiones en Fuenlabrada o las agresiones reiteradas que sufren publicaciones como la revista Pícara, que tiene su sede en País Vasco. Hoy les han aparecido 52 penes dibujados en la puerta. Seguimos con el domingo. Le pido a este pleno que vote en conciencia y que no sea hipócrita, porque no valen los golpes de pecho, no valen los minutos de silencio, no vale que estanquemos la política de manera que digamos sí a la igualdad, pero luego, si necesitamos poder, nos abracemos de la reacción y del absolutismo para llevar a cabo otras políticas. Por lo tanto, desde Podemos Equo les pedimos voto en conciencia en este asunto.
Gracias, alcaldesa. Empiezo por decirle que le tomo la palabra, aunque se abstengan. Es decir, desde la oposición comprenderá usted que yo no puedo desarrollar una línea de políticas públicas de igualdad en este ayuntamiento. Bien me gustaría, se lo digo de corazón, pero desde la oposición nos toca pedir medidas como las que pedimos aquí, relacionadas con ejes que, aunque el señor Martín los llame ríos, son coherentes, son extensos, pero tienen su razón de ser con acciones ya, bueno, algunas ya aprobadas por este Pleno o ya puestas en marcha. En todo caso, le tomo la palabra y le agradezco el matiz inicial de su intervención sobre las ideologías, porque al final creo que es una de las palabras más maltratadas del diccionario. Sin voluntad de banalizarlo, ideología es todo. Y quien no lo quiera ver es que a lo mejor tiene una muy concreta. Agradezco en todo caso a los grupos que van a votar a favor que lo hagan. Me consta que el compromiso personal de quienes aquí nos sentamos pueda ser cierto, no seré yo quien lo ponga en absoluto en duda, pero invitaría a una reflexión también muy profunda sobre lo que hacemos con este tema. En Podemos solemos decir que hablar de democracia cuando la mitad de la población está sujeta a condiciones posibles de discriminación social, sociolaboral, económica o a violencias es para que se nos caiga un poco la cara de vergüenza, y para nosotras, precisamente como no es una cuestión residual ni estanca, aunque desde la oposición tengamos que hacer las proposiciones como las tenemos que hacer, nos parece que no es aceptable. No, hay manos que no deben darse, manos que no deben tenderse. En ese sentido, señora Urlé, yo cobro normalmente por explicar estas cosas. Es decir, no voy a aquí vituperar ni la investigación, ni 3 siglos de movimiento feminista, ni al menos 50 o 60 años de políticas públicas de igualdad, porque no voy a contribuir a esa precarización. Invito de verdad, ahora ya con convencimiento científico, a que antes de hablar de este tema confrontemos los argumentos no de la otra parte, sino de los organismos internacionales, las leyes europeas, las leyes españolas, desde, como digo, en España menos, por desgracia, hace algo más de medio siglo. Yo acostumbro a leer todo lo que los demás grupos llevan en sus programas en esta materia de forma específica, y aunque no dudo que usted crea que la violencia no tiene género, que todo es violencia, o algo que me parece tremendo porque creo que es antiilustrado y premoderno, que la violencia es innata de la condición humana, bueno, hay mucha más teoría y la invito a que confronte con esas otras teorías antes de hablar en concreto de este tema que es gravísimo. Gracias.